Muy buenas noches a todos, queridos estudiantes de medicina. Mi nombre es Piero Gómez y tengo el honor de ser el moderador de la ponencia de esta noche. En representación del Comité Permanente Académico CPA, les doy nuevamente la cordial bienvenida al cuarto día de la Semana de Ciencias Básicas del proyecto Hermano Mayor. Siguiendo el programa de actividades de esta semana, hoy, jueves 30 de enero, nos adentramos a otro pilar fundamental de medicina, la fisiología. Por ello, es un honor para mí presentarles al ponente de esta noche. Nos acompaña el estudiante universitario Jonathan Crispín Ayala, eh, un talentoso estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú, quien forma parte del 10º superior de su promoción. Además, ha obtenido un certificado en neuroanatomía aplicada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, UNSCH, en 2024. También ha sido tutor en el proyecto Hermano Mayor de Sociense de 2023 y continuará en ese rol hasta 2025. Además, es miembro de la American Society of Clinical Oncology, ASCO, y ocupa el cargo de vicepresidente de investigación de la Federación Estudiantil de la UNSP para el periodo 2024-2025. Fue también coordinador regional centro de la CPPC SOCIMEP en 2024 y fue miembro del comité directivo de la Unidad de Investigación Especializada de la Facultad de Medicina Humana UNSP en 2024. Hoy, Jonathan nos presentará una ponencia muy interesante como la anterior, titulada Fisiología del corazón del latido al EKG. Al finalizar la ponencia, queridos compañeros, realizaremos una breve ronda de preguntas, la cual durará de 2 a 3 minutos, para concluir con un pequeño quiz de 10 preguntas, con el objetivo de que ustedes, asistentes, puedan obtener su certificado de participación. Sin más, les dejo con el ponente de esta noche. Por favor, recibámoslo con un fuerte voto de aplausos virtuales a nuestro ponente de esta noche. Adelante, Jonathan. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, Piero, por esa presentación. Espero que se me escuche bien. Me avisan cualquier inconveniente porque estoy desde dos dispositivos. Entonces, para empezar con esta ponencia, voy a compartir mi pantalla un momento. Piero, disculpa, no sé si es que me pueden habilitar porque me sale que no puedo compartir. Sí, Jonathan, un O, momento, por favor. Jonathan, me informan al interno que sí está habilitado.
que sí puedes compartir normal. ¿Podrías intentar de nuevo, por favor? Ok, claro, sí, creo que era mi dispositivo. Ahora lo intento. Sí, listo, ya está. A ver, un momento. Bien, entonces ya está. Vamos a iniciar con esta ponencia. Es, la he decidido dividir en dos partes. La primera es un tanto teórica y la segunda es más práctica. Lo que es interesante en EKG es comprender la parte práctica, porque muchas veces como estudiantes vamos a encontrarnos en una situación en la que tengamos que leer el EKG y probablemente sepamos la teoría, pero cuando identifiquemos o pensemos en alguna enfermedad, vamos a tener dudas si es que no tenemos esa práctica. Justo lo que ven detrás de, bueno, en el fondo de esta diapositiva, es lo que se llama monitor de signos vitales y que frecuentemente se ven en los hospitales junto a los pacientes. Y ahí nosotros tenemos signos vitales muy conocidos como la presión arterial, frecuencia, pulso. Jonathan, disculpa. No ¿Sí? se puede observar la pantalla, disculpa. Ah, ok, ok, perdón. Mm, a ver, ahí se puede, me confirman, porfa. Sí, ahora sí. Ya, listo, perdón. Gracias. Bueno, como les comentaba, aquí está el monitor de los signos vitales. Y seguro ya conocen cuáles son los signos vitales, pero uno que no es tanto un signo vital, que es el electrocardiograma, que también se puede visualizar aquí en este monitor. Esto es muy frecuente verlo en, por ejemplo, en emergencias o en UCI, en cuidados intensivos, cuando roten por ahí lo van a ver. Y tienen que tener ese bueno, el ojo médico que les permita observar qué está pasando con este electrocardiograma. Generalmente no vamos a ver todo lo que un EKG nos puede ofrecer, pero sí vemos lo más importante en este monitor, que es la derivada 2, la famosa derivada 2. Ok, entonces con esta introducción vamos a empezar con describiendo que cuando hablamos de corazón, hablamos de dos tipos de enfermedades, que es lo que nos interesa, ¿no? Viene un paciente con algo del corazón y o bien tiene algo hemodinámico o bien tiene algo eléctrico. Hemodinámico, por ejemplo, un shock hipovolémico o está haciendo un tromboembolismo, etc. Pero eléctrico es una patología que el EKG nos puede ayudar a identificarla, como por ejemplo una arritmia, una taquicardia, una bradicardia, entre otras. Entonces, bien, vamos a abocarnos solamente a lo eléctrico, que es lo interesante para esta ponencia. Entonces, para empezar con golpes fuertes, eh, me gustaría si es que alguien puede identificar qué es lo que le llama la atención de este KG y no, normal lo pueden comentar por el chat, estoy pendiente al chat también, o si es que desean prender el micrófono, estaría perfecto. Pero si es que no, bueno, vamos escribiéndola. Lo que les puede llamar la atención de este KG, si es que aún no conocen cómo es la teoría como tal, es comprensible, pero si es que ya lo hemos visto anteriormente, nos podría llamar la atención que en todas las derivadas se le conoce a estos de aquí, ¿no? Donde vemos números o letras, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y más adelante, bueno, antes de todos está aquí el derivada 1, 2 y 3. Entonces, en total son 12, como los apóstoles de Jesús, 12 los discípulos. Esa mnemotecnia nos va a ayudar para más adelante. Pero bueno,
Cada derivada tiene aquí un ritmo sinusal y son rítmicos, es decir, que la distancia entre pico de onda y pico de onda es la misma. Eso de por sí se llama ritmo y sinusal se le conoce a la presencia de muchos criterios en cada onda, pero en efecto este es un ritmo sinusal. Pero bueno, esta es una introducción. Vamos a ver qué más tenemos en estas diapositivas. Aquí está. Otro EKG, otro electrocardiograma. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Este es muy distinto al anterior. En este ya no tenemos un ritmo. Por ejemplo, vayamos a la derivada B1, justo esta de aquí, la superior, B1, V1. Eh, por ejemplo, entre pico y pico aquí hay una distancia, pero entre otro pico y pico ya no es la misma distancia, incluso luego ya es más larga. Entonces esto es un electrocardiograma rítmico. ¿Y podríamos decir que es sinusal? Bueno, sí, porque cumple los patrones que ya lo vamos a ver más adelante. Pero además de esto, veamos que hay ondas, que esto sí seguro nos llama la atención, ¿no? Ondas largas y ondas cortas. Bueno, que son más profundas, más bajas. ¿Y por qué no es así en otros lugares, en otras derivadas? Porque estas de aquí son una patología, en efecto. Puede ser un crecimiento de esa parte del corazón que nos intenta describir el EKG. Y vamos a ver, entonces, ¿qué es lo primero que se reconoce aquí? Son estas formaciones de las ondas, que son un poco anormales. Ya luego la vamos a conocer a detalle. Luego está esto, que, bueno, si vemos, aquí tenemos una onda profunda que no es muy amplia, no es muy, claro, no es muy crecida, muy amplia en grosor, pero a diferencia de esta, que sí, esta se conoce como un QRS estrecho. Vemos que aquí pasa lo mismo. Entonces, eso nos va a llamar la atención para describir una patología. Y en efecto, aquí lo que tenemos es una taquicardia sinusal, trigeminismo ventricular, PR prolongado, crecimiento auricular izquierdo y bloqueo de rama derecha. Todo eso podemos saber identificando algunas características del EKG. Entonces, vamos a empezar con la teoría. ¿Qué es un EKG? Un EKG es un estudio que nos permite identificar las variaciones eléctricas del corazón o la fisiología eléctrica como tal. Entonces, ¿qué es una derivación? Como les comenté, existen 12 derivaciones, 12 los apóstoles de Jesús, pero uno de ellos es el Judas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificamos al Judas? Bueno, lo vamos a ver más adelante, el que siempre está en contra de las reglas. Por ejemplo, todos tienen una onda P positiva, pero el Judas tiene una onda P negativa, y eso es lo normal. Y estamos hablando de la derivada 1. Y así pasa en diferentes ondas, pero vamos a continuar con esta explicación. Si tenemos 12 derivaciones, vamos a dividir en dos grupos, 6 que son estándar y 6 precordiales. Las estándares se van a dividir en unipolares y bipolares, y la precordial va a ser la misma, son 6 las precordiales. Entonces, unipolares, como su nombre lo dice, solo uno, un polo, un solo polo. Y ahí hablamos de la ABR, ABL, ABF. De hoy en adelante, esas son unipolares y nos referimos a ellas como derivaciones unipolares. Las bipolares, por su parte, son D1, D2 y D3, que no son lo mismo que B1, B2 y B3, porque esas ya vienen a ser las precordiales. Entonces, con esta teoría tenemos 12 derivaciones y a las 12 las podemos identificar en lugares distintos. Aquí solo está un cuadro resumen, luego vamos a explicar de qué manera es que pasa esto, por qué una es inferior, por qué una es lateral, por qué una es septal, por qué una posterior, pero si desean se pueden quedar con ese cuadro. Bueno, y esto es lo que les comentaba. En el EKG tenemos derivadas 1, 2, 3 o D1, D2, D3, que son las bipolares. Están las de color verde, las de color amarillo son las unipolares y las otras, las rojas, son las precordiales. Ahora, abajo vemos una sola, que si vemos al inicio dice 2. Justo esta es la que vemos en los monitores de signos vitales. ¿Y por qué vemos solo esa? Porque es la más importante y es la que en realidad estudiamos cuando hablamos de EKG. Claro que tocamos un poco de todo, pero esta es la que cumple todos los patrones teóricos, y si es que algo en ella está mal, entonces identificamos rápidamente una patología. Entonces hay que tener un buen ojo para identificar muy bien los patrones teóricos en ella. Vamos a continuar. Bien, las derivadas justamente se ubican en dos grupos, como les mencioné, las precordiales, aquí vamos a volver, las precordiales y las estándares.
Las precordiales son las que vemos en la primera imagen, en el pecho del paciente. Cada una tiene una ubicación exacta, luego la vamos a ver. Solo es para conocerlas. Son 6 las precordiales. En el lado izquierdo, porque en la izquierda está el corazón. En cambio, las estándares son las que van en las extremidades. 1, 2, 3, 4. De estas 4, vamos a dejar a una de lado, que va a ser la del pie derecho, y solo nos quedamos con 3. Y ahora, ¿en dónde están las otras 3 derivadas que nos faltan? Bueno, se forman de la unión de cada una de ellas. Son un poco imaginarias. Entre una y una está la de 1, luego la de 2 y la otra la de 3. Entonces vamos a quedarnos con esa idea. Y posteriormente vamos a ver que al corazón cada derivada la va a ver desde un ángulo diferente. Y ahí está la importancia de conocer las derivadas. Porque, por ejemplo, el de aquí arriba nos va a ver la parte superior del corazón, que va a ser muy diferente a la parte inferior. Porque aquí, por ejemplo, están las aurículas, en cambio abajo están los ventrículos. ¿Y qué es lo que en el corazón actúa primero para bombear la sangre? Son las aurículas, porque se tienen que llenar y luego dar paso de la sangre hacia los ventrículos. Entonces, si vemos todo en el segundo uno del bombeo del corazón, en las aurículas va a estar concentrada la sangre, pero los ventrículos van a estar esperando, entonces la actividad eléctrica va a ser muy diferente. Entonces vamos a continuar. Bueno, acá les dejo algunas notas. Y esta es la diferencia de potenciales, famosa. Lo que quiero que quede claro aquí, bueno, en realidad, no sé si es que aquí se puede hacer esto, pero voy a hacer el intento. Aquí está. Eh, a ver, vamos a probar. Bueno, todo empieza con la fase cero, que es la que estoy señalando aquí. Es una fase cero en donde vamos a tener la presencia de iones que ingresan. Específicamente el ion sodio. Bueno, esto es fisiología, entonces aquí está el ion sodio. ¿Por qué tiene que ingresar el ion sodio? Porque básicamente una actividad positiva a la célula que está llena de carga negativa va a empezar a excitarla, lo que hablábamos el otro día, excitarla y empezar a que ésta pueda emitir una actividad, en este caso la contracción del músculo. Esta es la fase cero. Entonces, de tanto excitarla, va a llegar una fase positiva. Como vemos aquí, está el umbral, que es más 20. Bueno, ya superó el umbral en realidad. Ya es totalmente positivo. Y aquí nuestra célula está llena de sodio. Pero también, si nos recordamos de la bomba sodio-potasio, aquí también tenemos la presencia de potasio. Ambas son positivas, ¿verdad? En este punto, el potasio va a ser el que más ingrese a la célula en mayor cantidad, como la teoría misma lo refiere. Entonces, esta es la fase uno. Y en la fase 2, en realidad ya el potasio va a seguir ingresando, pero ingresa otro ion también, el calcio. El calcio que ya va a venir a ser un ion negativo, para tratar de contrarrestar todo esto. Porque también si es que nos llenamos de cargas positivas, va a pasar que la célula pueda reventar. Entonces, es necesaria la presencia de un negativo y además para repolarizar. Entonces, bueno, con el calcio vamos a tener la fase 2. La fase 3 va a venir continuada por las mismas cargas que ya hemos estado viendo. La carga negativa va a ser mayor otra vez en la célula. Y en la fase 4 es en donde hay mayor cantidad o gasto de ATP, porque la bomba sodio-potasio va a empezar a actuar de nuevo para que no nos vayamos con la carga negativa hasta abajo, porque ahorita el calcio está ingresando y nos puede dejar muy abajo en carga negativa, ¿no? Entonces necesitamos de iones positivos. Entonces, a la fase cero la conocemos como la despolarización, hasta la fase uno. De la uno a la 2, incluido todo este trance de bajada, es lo que se conoce como repolarización, porque la célula intenta volver a su estado basal. ¿Y en qué fase es en donde tenemos en realidad mucho gasto de energía? En la fase 4. Y si hacemos un recordaris de lo que veíamos en CEPRE, en el corazón existen dos fases, sístole y diástole. La sístole, ¿qué parte sería? Bueno, la sístole sería la fase cero exclusivamente y la fase uno. Es en donde el corazón empieza a tener esa actividad, ¿no? La contracción. Y la fase de relajación sería el resto. ¿Y en qué fase precisamente es en donde hay más gasto? En la fase 4. Entonces, en resumen, la diástole es en donde el corazón tiene más actividad, aunque parezca paradójico,
porque en la sístole está la contracción, en la diástole está la relajación, pero como hemos visto fisiológicamente, en la diástole el corazón tiene más actividad, porque hace más gasto de energía de las mitocondrias que producen el ATP, ¿no? Que van a usar ese ATP. Bueno, entonces, ¿qué más describimos aquí? Bueno, aquí vemos el ángulo beta o ángulo teta, alfa, como quieran llamarlo, pero vemos una pendiente. Esta pendiente nos describe qué tanta actividad va a tener este punto en la célula, el miocito, en la célula muscular. En este caso, si es que la pendiente es muy alta, entonces nuestro miocito va a tener una actividad muy alta, como sucede en el nodo sinusal, que es el primer punto por donde pasa la energía eléctrica. Pero si es que nuestra pendiente es baja, como en las fibras de Purkinje, que ya son las últimas, entonces nuestra pendiente va a ser baja y la actividad es menos. La actividad eléctrica que llega hasta ese entonces es menos. Pero entonces, como vemos, esto se activa y luego tiene que descender. Es muy similar, solo que aquí vemos la fibra del nodo sinusal, en cambio de negro vemos la fibra del músculo como tal, del miocito. Y aquí podemos describir, por ejemplo, algo, una experiencia que seguro muchos de ustedes les ha pasado. Bueno, vamos a dibujar acá aprovechando esto, un EKG. Esta es la onda P, aquí está la onda PQ, bueno, la onda Q como tal, la onda R, la onda S y la onda T, un poco más larga. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando algo falla fisiológicamente en nuestro electrocardiograma y uno de estos va a o ser más grande o ser más corto. Por ejemplo, si es que tenemos un electrocardiograma PQR normal, bueno, PQRS normal, pero con la T un poco más larga, es decir, que para llegar hasta la T, hasta el momento en donde idealmente tiene que ser la T, se ha demorado mucho nuestro corazón. Esto se le conoce como un Q, bueno, en este caso un intervalo QT largo, que nos habla de que está demorándose el corazón para que pueda hacer la repolarización. Entonces, seguramente alguna vez a ustedes les va a tocar o ya les ha tocado que un familiar les escriba, tengo un resfrío, que tiene flema, que tiene fiebre, gripe. Probablemente pensemos en algo respiratorio, ¿verdad? Entonces ustedes, como estudiantes de medicina, les digan, ah, bueno, es joven, 25 años, mi primo, entonces no creo que sea algo común, tal vez es algo atípico, me voy a aventurar un poco con los fármacos, con los microorganismos, le voy a dar una claritromicina, que es para microorganismos atípicos. Bueno, para de una vez, ¿no? Si es que es algo malo, ya me la juego y se va a sanar y me va a decir gracias y bueno, yo voy a quedar bien. Ya entonces le doy una claritromicina, no va a pasar nada de malo. Vuelve a los 3 días y tus papás te informan que tu primo ha fallecido. Bueno, te quedas sorprendido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Su enamorada lo mató, que se accidentó, ¿no? Y el informe, cuando le piden al médico, dice que murió por un QT largo, un intervalo QT largo del EKG. Ah, mira, interesante, qué raro, pero él no estaba mal del corazón, él estaba mal de algo respiratorio. Bueno, sucede que la claritromicina que le has dado, así como otros fármacos, como la mioradona, que es un antiarrítmico, entre otros más, no vamos a andar mucho en eso, sucede que con frecuencia hace un QT largo, provocan este alargamiento del QT. Esto porque actúan sobre el músculo ventricular, sobre esta fibra que hemos visto. Actúan exactamente en la fase cero. Hacen esta que se demore, que baje la actividad y de esta manera, bueno, con un efecto secundarismo hace un QT largo y el paciente va a fallecer por un QT largo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si es que escuchamos de un QT largo, es muy probable que se hable luego de mortalidad. Bien, bueno, ya hemos visto fisiología, esto es un poco de anatomía, continuando. Seguro esto ya lo han escuchado, solo un repaso. ¿Qué es lo que nos interesa? Aquí está el nodo sinusal, que es en donde va a llegar más actividad eléctrica del mismo sistema nervioso simpático, provocando unos latidos de 60 a 100. Luego, como les dije, va a bajar. En el nodo auriculoventricular va a ser solo de 45 a 60 y en las fibras de Purkinje, que están al final, solo de 35 a 40. Ahora, esto sí nos interesa, las haces internodales, anterior, media y posterior, o como sus otros nombres lo dicen, Bachmann, Wecke, Bach y Torel.
¿Por qué son importantes? Porque estas van a provocar la despolarización de las aurículas, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero acá solo vemos en un lado, acá solo lo veo en la derecha. Bueno, la anterior es la que también va a ayudar a que se despolarice el otro lado, el lado izquierdo. Esto tiene que pasar en simultáneo, porque por ejemplo, vamos a ir dibujando cada parte de nuestro electrocardiograma. Esto es la onda P. La onda P nos habla, y aquí tiene un segmento, la onda P nos habla de la despolarización de las aurículas, es decir, empieza a haber actividad en las aurículas. Esto gracias al nodo sinusal, las heces internodales y el nódulo auriculoventricular. En este momento están actuando todos esos para provocar la despolarización auricular. ¿Qué pasa si es que la izquierda demora más que la derecha? Que no debe ser así. Bueno, vamos a tener una onda P de esta forma, que tiene dos picos, como dos cerros. Entonces, eso es patológico. Puede haber una hipertrofia, un crecimiento de uno de ambos lados, y eso a la larga va a ser complicado porque puede terminar en una insuficiencia. Bueno, entonces ya llegó la señal, el fluido eléctrico, por así decirlo, del corazón hasta el nodo auriculoventricular. En este punto hay como una pausa para que la información, que es esto, justo lo de aquí, el haz de His, que es este segmento PQ, esta pausa es correspondiente a las de His, para que pueda empezar a dividirse en dos, bueno, que siguen siendo las ramas de las de His, y estas pasen a ser las fibras de Purkinje. Entonces, justo aquí, en este momento, vamos a tener la onda Q, la onda R, un poco más larga, y la onda S. Y esto es el complejo QRS. ¿De qué nos habla el complejo QRS? Bueno, básicamente de la despolarización ventricular. Y si las aurículas se han despolarizado, ¿a qué hora se van a repolarizar? ¿A qué hora van a volver a su estado basal? Bueno, lo van a hacer justo en ese mismo momento, solo que como es un poco más corta esa información, no está visible, es decir, está camuflada, está detrás de esta onda grande, la onda R. Bueno, eh, luego de esto ya tenemos toda la información, ya se ha despolarizado todo. ¿Y ahora qué nos falta? Que se repolaricen, ¿verdad? Los ventrículos. Y eso va a ser justamente la onda T. Entonces ahí está nuestro electrocardiograma con onda PQRST. Esto es lo normal, lo que tenemos que ver en un ritmo sinusal normal. Y bien, en este gráfico justamente está lo que les venía explicando. Ya hemos visto la parte fisiológica, ahora vamos a ver la parte del sistema de conducción. Algo importante es que cuando nuestras ondas, justo aquí, esta es la máquina del electrocardiograma. Cuando ustedes sean internos o cuando ya les toque ver al paciente, cuando estén con el paciente, es difícil que les digan, bueno, sí pasa, que les dé un electrocardiograma ya impreso y les digan, ¿qué tiene este paciente? Y depende de ti si es que se salva o no, porque muchas veces es un estado terminal. Pero también te van a decir, estudiante o interno, sácale el EKG a este paciente. Y ahora, si no sabes cómo hacerlo, ahí está el problema. Entonces ya vamos familiarizándonos con las máquinas y luego vamos a ver cómo se pone en realidad el EKG. Aquí están las cargas que les venía comentando, pero algo interesante aquí que quiero que quede claro es esto de aquí. Cuando una onda está con la punta hacia arriba, entonces es una onda positiva, se le conoce como positiva. Si es que está para abajo, es una onda negativa, no hay mucha ciencia en eso. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en algún momento el EKG, lo voy a dibujar por aquí, tenemos esto? Tenemos una onda positiva, luego una onda Q, luego una R, luego una S, luego una T, como es la teoría, lo normal. Pero en otro momento este electrocardiograma sigue, bueno, con el rango normal, aquí un poco una variación y aquí una variación más larga. Listo. Estas son dos, quiero que se diferencien. Bueno, lo que nos va a interesar es decir si es que esta onda y esta onda son positivas o negativas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a identificar la línea isoeléctrica, que es justa la que está entre el inicio y entre el final de la anterior onda. Esta es la onda isoeléctrica. A partir de ella trazamos una línea que sea recta y
a partir de eso cuantificamos. ¿Hay más distancia para arriba o más para abajo? En este caso hay más para arriba. Esta sería una onda positiva. ¿Qué pasa en la siguiente? ¿Hay más distancia para arriba o más distancia para abajo? Hay más distancia para arriba. Esta es otra onda positiva. A ver, y para hacerlo más claro, ¿de qué me estoy guiando? ¿Estoy cuantificando todas las ondas o solo la más grande? ¿O cómo? Bueno, en realidad sí, solo se cuantifica la más grande y se suele hacer con el complejo QRS. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en esta siguiente? Que es un poco más similar, ¿no? Hay más distancia en la tercera, la distancia hacia arriba y hacia abajo es la misma. A esto se le conoce como una onda isoeléctrica y tiene también su significancia, y luego la vamos a ver a detalle, pero esta es isoeléctrica. Y en esta última, en donde, guau, un poco, bueno, en donde la distancia hacia arriba es más corta que la distancia hacia abajo, esta es una onda negativa. Ahora, ¿hay algo malo en que haya ondas negativas? No, porque hay, bueno, en algunas ocasiones es normal y más bien cuando es positivo puede ser algo patológico. Eso lo vamos a ver conforme vamos avanzando. Entonces, también recordemos que en el sistema de conducción tenemos diferentes mecanismos que hacen que el control del corazón sea autónomo. Y ahí están los mecanismos del batmotropismo, dromotropismo, automatismo, cromotropismo, ionotropismo y luminiscencia. Cada uno de ellos sirve para algo y en resumen lo que hacen es que el corazón no se pare por sí solo, que si es que hay alguna falta, algún fallo, estos puedan servir para que el corazón sea automático y no tenga algún fallo que lleve a la muerte. Bueno, continuamos ahora con este electrocardiograma. Ya vamos conociendo las ondas, las derivaciones, que nos llaman la atención en este KG, en este electrocardiograma. A primera vista, estas ondas muy profundas, a ver, aquí está, la B2, que tiene, bueno, ya podemos llamarlo con su nombre, son complejos QRS muy profundos, ondas negativas como tal. Está en la B2, B3, B4. ¿Y qué tenemos en las otras? Miremos aquí la B6, que también tiene ondas QRS muy amplias. Incluso tiene un QT, un ángulo, bueno, un intervalo QT, que se puede decir que está en este caso deprimido, ¿no? Con una tendencia hacia abajo. Y veamos qué pasa en la 1. Si se dan cuenta, son muy pequeñas las ondas. Esto es muy interesante. Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que se logra notar aquí. Es la distancia justamente, la BR, B1, y ahí están las ondas profundas. En este caso se habla de una fibrilación auricular. ¿Por qué una fibrilación auricular? Bueno, vamos a buscar una que nos sirva, esta de aquí. Vamos a la derivada B2. La fibrilación auricular es un diagnóstico muy frecuente con el electrocardiograma. Vamos a ver por qué. Porque tiene estos tipos, se le conoce ondas F, tienen que ser F minúscula, F minúscula. ¿Por qué minúscula? ¿Hay una mayúscula? Sí, la mayúscula es de flutter o de flutter, flutter auricular, que ya es muy distinto. Pero las ondas F minúscula son de fibrilación auricular. ¿Qué más tiene la fibrilación auricular? Tiene una pérdida de la expresión de las ondas P. Si recordamos, las ondas P son las primeras, ¿no? Las que registrábamos al inicio. Bueno, ¿qué más tiene? Tiene esta forma en dientes de serrucho. Ahí está clarito los dientes de serrucho. Eh, Aquí está uno, aquí está otro. Ahora, las ondas P en dónde están, bueno, justamente ni siquiera se pueden ver muy claritas, ¿no? Entonces, ahí hay una pérdida de la expresión de las ondas P. ¿Y cuáles son las ondas F? Básicamente lo mismo que dientes de serrucho. Tenemos una fibrilación auricular y un bloqueo completo de rama izquierda. Ahora, si B1 y B2 ven la rama derecha, el lado derecho del corazón, ¿quién ve el lado izquierdo? B5 y B6 van a ver el lado izquierdo del corazón. ¿Por qué un bloqueo? Porque el QRS es muy amplio para su tamaño. Lo normal es que sea solo un cuadradito chiquito de distancia. Pero en este caso, miren, está como 3 cuadrados hasta 4 todavía en algunos. Entonces, es un QRS estrecho. Ese es un bloqueo completo. De rama izquierda porque está en el lado izquierdo.
Pero además de eso, aquí hay algunas anormalidades, como un R mayúscula, R minúscula, R', R'. Bueno, lo vamos a ver luego. Bien, vamos identificando así. Ahora, ¿cómo es el papel del electrocardiograma? ¿Por qué no puedo poner yo mi jabón a veces cuando falta y que me saque? Bueno, sencillamente porque es un papel termorresistente que va a emitir con una velocidad y un voltaje calibrado anteriormente. Si es que esto se descalibra, tenemos un grave problema, porque nos va a hacer un falso positivo para cualquier patología. Hay de toda calidad. Los hay desde los que tienen marcados sus cuadraditos grandes. Por ejemplo, aquí está marcado esto, estos son cuadrados grandes. Y esos nos habla de cada segundo. Esto es un segundo. Pero los hay también de los que no tienen y solo tienen marcados cuadraditos chiquitos, 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 y no tienen esos grandes que aparecen cada cierta cantidad, ¿no? Esos son de otra calidad. Y bien, aquí también hablamos de la amplitud y velocidad, justo lo que les hablaba, el calibraje. Lo normal, lo ideal es que la velocidad sea 25 milímetros por segundo y el voltaje de 10 milímetros por milivoltio. ¿Dónde puedo ver yo eso? Si, ¿voy a ver en la máquina o dónde? ¿Cómo se calcula? Bueno, se ve solo ahí, en el símbolo que está al inicio de cada derivada. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Es necesario conocer, antes de hablar de esos, de los cuadraditos. Han visto que es un papel milimetrado, termorresistente, y tiene muchos cuadraditos. Cada cuadradito nos da el tamaño de 1 milímetro, como vemos ahí mismo en la imagen. Tenemos 1 milímetro. ¿Y qué se va a significar? Bueno, si es que hablamos de longitud en forma horizontal, cada uno va a tener un valor de 0,04 segundos. Y entonces, ¿cuántos me darían un segundo? Bueno, hacemos una multiplicación, una división, y vamos a tener que justamente cada cierta cantidad de cuadraditos vamos a tener un segundo. En este caso, 25, ¿verdad? 25 cuadraditos pequeños nos van a dar un segundo. Bueno, y vamos a volver a la imagen anterior. ¿Será esto un segundo? Esto que estoy señalando aquí en el cuadrito al lado derecho de sus pantallas. ¿Será esto un segundo? No, porque esos son 5 cuadraditos. Lo que yo quiero son 25. Ah, ya, entonces voy a juntar 5 de estos. 3, 4, 5. Todo esto es un segundo. Todo esto es la actividad que tiene el corazón en un solo segundo. Ah, ya. Entonces, eso es lo que significa en tiempo. Pero si es que quiero hablar de voltaje, entonces tengo que irme a la vertical, en forma vertical. Y cada cuadradito es 0,1 milivoltios. ¿Por qué esto es importante? Porque luego voy a ver ondas pequeñas, como hemos visto en fibrilación auricular, y ondas grandes, que va a haber en fibrilación ventricular, por ejemplo. Bien, entonces ahí está el cuadradito chiquito ya reuniendo cada otro cuadradito más grande, que todavía no es un segundo, es solo la quinta parte, pero son 5 milímetros. Y esto haciendo una regla de 3 simple nos arroja esos resultados y aquí está lo que nos interesa, ¿no? Ese símbolo. ¿Cómo yo identifico en dónde está 25? Porque en el electrocardiograma no van a encontrar estos números, solo va a aparecer ese símbolo. Como han visto antes, solo está ese símbolo allá. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si es que hablamos en forma horizontal, les dije, hablamos de tiempo. Ya listo. Y si hablamos de tiempo, hablamos de velocidad. Ya. ¿Cuál es la velocidad de este electrocardiograma? Vamos a acercarlo un poquito para que sea más, ahí está. Ya, ¿cuál es la velocidad de este electrocardiograma? Ya voy a contar pues, desde el inicio del símbolo hasta el final. ¿Cuántos cuadraditos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta 10 en este caso, pero, perdón, estaba olvidando esto. En este caso, en este electrocardiograma es solo un ejemplo, no vamos a cuantificar las colitas. Vamos a cuantificar solo el vértice, desde donde empieza a crecer. Entonces aquí tenemos 5 cuadraditos. Ya. 5, pero ¿en dónde aparece el 25, que es mi velocidad? Ya, si tengo 5 cuadraditos en forma horizontal, siempre va a cumplir la regla de multiplicar esto por 5. Y 5 por 5 me da 25. Entonces, ¿qué está cuantificando? Mi velocidad, 5 milímetros por segundo. Listo. Y ahora, ¿cómo veo mi voltaje? Ya, si he contado
en horizontal, ahora cuento en vertical. Igual, desde el mismo punto hasta arriba. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 para arriba. Uy, perdón. Aquí está. 10 para arriba, 10 cuadraditos. Esos no los multiplico por nada, lo dejo ahí. Son, si es que está hablando de voltaje, entonces 10 milímetros por milivoltio. Siempre con esa unidad. Listo, esa es mi calibración. Y ahora vamos a ver qué puede pasar si es que se descalibra. Bueno, antes de eso, quiero que se familiaricen con los términos. A veces no se habla de segundos, sino de milisegundos. Por ejemplo, 0.15 segundos va a ser lo mismo que 150 milisegundos. Y esto es muy importante porque a veces el doctor te va a decir, eh, por ejemplo, como aquí, ¿no? Intervalo PR de 0.15 segundos, QT corregido de 400 milisegundos y te vas a marear. Pero lo preferible es que manejes todas las unidades. Igual sucede con los milímetros. De 35 milímetros, luego te hablan de segundos, luego de milivoltios y tal. Entonces tienes que familiarizarte. Bien, vamos a continuar con esto de aquí. Aquí está, miren, ¿cuánto sería la velocidad y el voltaje de este electrocardiograma? Primero la velocidad en forma horizontal. Voy a contar y me va a dar 10 cuadraditos, 10 por 5, 50. Y aquí está, 50 milímetros por segundo. ¿Cuál es mi voltaje? Cuento de abajo hacia arriba, 10 cuadraditos, mi voltaje es 10 milímetros por milivoltio. ¿Por qué aquí he tomado un EKG de esta forma? ¿Está mal? ¿Tengo que volver a repetirlo si es que se ha descalibrado? Bueno, no. En realidad lo he configurado para tener una precisión en mis ondas. Porque este es un paciente que presenta o puede presentar una bradicardia o puede presentar una taquicardia. Entonces, dependiendo de eso, ¿no? En la taquicardia vamos a razonar. En la taquicardia, mi EKG va a estar así. Onda, 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 ¿no? Porque el corazón está sonando tú, rápido. En cambio, en la bradicardia, mi EKG va a estar así. Onda, luego de un rato, onda, luego de un rato, onda. Cuando lo normal debería de ser tal vez onda, aquí onda, aquí onda, aquí onda. Bueno, entonces, si es que yo quiero ver las ondas más separadas, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ampliar mi velocidad. Eh, bueno, no, perdón. Eh, si es, claro, si es que tengo que ver más separadas, tengo que ampliar esto. En cambio, aquí vemos lo contrario. Si es que tengo ondas que están muy alejadas, tengo que reducir para que el EKG me pueda salir un poco más junto. No tanto solo para ahorrar papel, sino porque tengo que ver a detalle las ondas, ¿no? Y aquí sucede algo similar. Mi velocidad son solo dos cuadraditos, 2 por 5 es 10. Mi velocidad es 10, mi voltaje sigue siendo 10. ¿El voltaje cuándo lo voy a cambiar? El voltaje lo cambio cuando tengo ondas muy pequeñas, este tipo de ondas así, cortitas, que apenas tengan visión, que ni las puedo ver bien. Y si quiero ver a detalle, ya lo voy a agrandar y me va a dar mucho más grande. Y así funciona ese razonamiento. Aquí está un poco lo que ya estábamos viendo, el PQRS. Ahora, en intervalo, perdón, en EKG hablamos de onda, segmento, intervalo. Ya hemos hablado de las ondas, ya conocemos cuáles son las ondas, onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T. Ahora, ¿qué es un segmento? Un segmento es justo esto de aquí. Este es el segmento PR. Aquí está el segmento ST. Se caracteriza porque es un tiempo comprendido entre el término de una onda y el inicio de otra onda. Ahora, ¿qué es un intervalo? Es la unión. Si tenemos segmento y onda, entonces es la unión de una onda y un segmento. Por ejemplo, este de aquí. Este es el intervalo PR, porque está uniendo a la onda P con el segmento PR. Entonces es el intervalo PR. Y listo. Conociendo eso, vamos a ver qué nos puede llamar la atención de este EKG. Bueno, su calibración, que es lo primero que vemos ahora, esta calibración estándar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Si vemos en las derivadas 2 y derivadas 3, derivada 2, 3, ABF inclusive, vemos no es normal, ¿no? Está como elevado. Si es que trazamos nuestra línea isoeléctrica para ver si es que es positivo o negativo, evidentemente está hacia arriba. De lo normal que debería llegar hasta abajo y luego subir, tranquilizarse y tal. En este caso, está yendo directamente hacia la última, que es la onda T. Y esto se conoce como un QT elevado.
¿Qué es un QT elevado? Nos habla de un infarto agudo de miocardio que fácilmente puede terminar en la muerte. Entonces, si es que algún día vemos este EKG, hay que actuar de inmediato e invertir la frecuencia. Bueno, felizmente en este caso hay una secuencia rítmica, pero el QT es patológico, entonces puede ser un infarto anterior inclusive. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de presentaciones. Bien, ahí está justamente señalizado, ahí está el infarto de cara inferior. Eh, bueno, cara inferior, si es que recordamos al inicio habíamos visto caras inferiores, anteriores. La inferior siempre va a ser la 2, la 3 y la ABF. Esas son las inferiores. Hay que recordarnos, son muy preguntadas. 2, 3 y ABF. Vamos a continuar. Bien, una forma fácil de recordarnos cuál es anterior, inferior, tal, para no hacernos mucha memoria. Lo ideal no es memorizar, sino razonar. Entonces, vamos a ver. Esto es el sistema exaxial, que ya lo vamos a ver luego junto con el triángulo Itoen, pero vamos a ver cómo abajo se va a ubicar estas tres derivadas. La derivada 2, 3, ABF, que como acabamos de decir hace un momento, son las derivadas inferiores, de la cara inferior del corazón, justamente. Y del costado son las laterales. ¿Quiénes están ahí? ABL y 1. Entonces, estas dos son laterales, para ser más precisos, lateral baja y, no, perdón, lateral alta, y la inferior son las 2, 3 y ABF. Pero tenemos más caras, no solo tenemos a la inferior y la lateral, también tenemos la septal, que es la anterior. En ese caso, bueno, vamos a ver aquí la B1 y la B2. Son más septales, porque van directamente al septo, que es la estructura que está entre ambos ventrículos. En cambio, a la pared van la B3 y la B4, que son más anteriores. Entonces, estas son aquí y estas son aquí. Y la B5 y la B6 son lateral baja. ¿Quiénes son la lateral alta? La ABL y la 1. Esta es una forma de recordarnos y va en orden. 1 y 2, septales. 3 y 4, anteriores. 5 y 6, lateral baja. Y la lateral alta, 1 y ABL. Ah, y la inferior, ya, 2, 3 y ABF. ¿Cuántas derivadas tenemos? Ahí están justamente 1, 2, 3. Solo nos falta una, que sería la ABR. La ABR está por aquí, que esta ya tiene otra clasificación. Bueno, ahí está, donde ponemos estos se llaman electrodos o chuponcitos popularmente. Los electrodos tienen una ubicación exacta y tienen un color. No puedo poner uno en donde no corresponda porque me va a dar otro resultado. Vamos a ver luego eso. Y hay una forma de colocar también en las extremidades también, ¿no? ¿Cómo nos recordamos? A ver, hay una memotecnia, por ejemplo, el rojo con R, ¿ya? El amarillo empieza con A, el negro con N y el verde con V. Siempre, bueno, en el mejor de los casos vamos a tener así con colores, pero a veces no tienen colores y hay que leer lo que dicen ahí, ¿no? Ahí dice right, left, foot, entonces ahí nos guiamos. Pero si es que tenemos con colores, más fácil, lo que nos vamos a recordar es rana verde. Rana verde. ¿Por qué? ¿Con qué vamos a empezar en este caso? Si es que tenemos rana verde, ahí está. Si la primera letra es R, entonces es R de rojo. Hablamos del brazo derecho. Vamos a empezar por el brazo derecho y nos vamos hacia la izquierda. Luego vamos a la pierna derecha y nos vamos hacia la izquierda. Entonces, primero R de rojo, y luego el brazo izquierdo A de amarillo, la pierna derecha N de negro y rana verde. ¿Qué color es la rana verde? Y esto va al final, pierna izquierda. Es una forma fácil de recordarnos porque el paciente nos va a dar así, ¿no? Ya ponle los electrodos de las extremidades. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el color? Y si no tenemos nombres ahí, porque puede pasar también que no tengan nombres los electrodos y los ganchos, y tengamos que poner, y solo tenemos colores. Y ahora ya nos acordamos de rana verde, empezamos del brazo derecho y vamos en ese orden. Listo. Vamos ahora con este EKG. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Ya conocemos un poco más, ya nuestro ojo está más preparado. Primero, ¿es rítmico o no es rítmico? No es rítmico porque hay una distancia diferente entre pico y pico. Aquí hay una distancia y aquí hay una distancia más corta.
Aquí sucede lo mismo, una distancia larga, una distancia más corta. Y aquí ya ni qué decir, es más diferente, ya no es rítmico. Tiene, vamos a ver en el orden de la lectura, alguna onda P que esté mala. Si todas las ondas P se presentan en el mismo tamaño, hay que ver mucho eso, o algún QR, algún intervalo, onda, segmento. Bueno, aquí vamos a ir en orden. En el 2 tenemos esto de aquí. Que les hablaba es un QT elevado. Entonces es un infarto de miocardio. Y en el B3, vean, también está interesante esto de aquí, ¿no? Es un QT elevado también, pero que tiene otra tendencia. Y aquí también tenemos lo mismo. En el D2, que es el que vamos a ver siempre, QT elevado, QT elevado, QT elevado, evidentemente hay un infarto. Ahora, ¿qué más podemos ver? Bueno, aparte que no es rítmico, aquí tenemos un 6 y 5 que están muy prolongados en sus QRS. Bueno, no prolongados, sino elevados, muy a la alta. Pero aún así están dentro del rango, porque pueden ser 15 milímetros, aunque sí hay alguno que otro que está un poco más elevado. Bueno, vamos a ver qué se ha señalado. Este es un paciente varón de 53 años, dolor precordial irradiado brazo izquierdo. Clínicamente eso nos hace pensar en un infarto, el dolor irradiado brazo izquierdo. Una hora de evolución, presenta náuseas y sudoración. Fumador de 20 cigarros al día, fumador. Tiene drogas en su sangre, eso nos hace pensar de un QT largo, de una intoxicación. Su presión arterial, vean, está muy elevada. La frecuencia cardíaca es 63, está en el rango normal, de 60 a 100. Su saturación 98, está perfecta. Consciente, orientado, sin soplos. Aparentemente se le ve asustado y el dolor, la precisión es asustado, ¿no? Se le ve asustado y el dolor que escribe 7 de 10. ¿Qué diagnóstico nos arriesgamos con este paciente? Ya teniendo la clínica, teniendo el EKG, un infarto agudo en miocardio, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Justo ahí está señalizado. Y aquí está. Y en efecto, es un ST elevado. Esto también nos habla de un infarto agudo de miocardio, con un ST descendido en algunas de las caras. Ahora, si queremos ser más exactos, es un infarto agudo de miocardio de la cara inferior del corazón. ¿Por qué? Porque hablamos de la derivada 2, 3 y ABF. Bien, ahora sí, ¿cómo se hace un EKG? Cuando el doctor les diga, tómale este EKG a este paciente, ¿qué hago? Bueno, le explicas al paciente, le indicas que se debe retirar objetos y es necesario explicarle que se le va a hacer el EKG, porque puede pasar que vengan pacientes, una paciente femenina, y le digamos, quítese el polo. Pero ¿para qué, doctor? Si he venido por un problema cardíaco. Y entonces tengo que explicarle qué es lo que voy a hacer, qué va a pasar. Acostar siempre en decúbito supino, limpiar, desinfectar y luego colocamos los electrodos, garantizando un contacto con la piel y informando que el paciente no se pueda mover, ni hablar, ni respirar con mucha exageración. Entonces coloco, ahí está mi rana verde, rojo, amarillo, negro, rana y verde al final. Ya están mis extremidades, ahora tengo que ir a las precordiales. ¿Dónde ubico las precordiales? Aquí no está, está en la siguiente. Bueno, las precordiales van a tener una ubicación exacta. Vamos a ir desde la línea precordial, que es la que está al lado del esternón, es una línea, hasta el cuarto espacio interventricular. ¿Cómo ubico mi cuarto espacio interventricular anatómicamente? Bueno, si ahorita mismo nos tocamos todos nuestras costillas, vamos a ir desde arriba, desde la clavícula. Bajamos y debe ser todo duro, hasta siquiera un poquito más abajo, es una buena distancia en donde es todo duro, porque el primer espacio intercostal no se puede tocar, ese está tapado. Bueno, entonces, si es que bajamos, vamos a ver un espacio y ese es nuestro segundo espacio. Seguimos bajando un espacio más, tercero, y luego cuarto. A partir de ese, vamos a guiarnos para poner la B1 y simétricamente al otro lado, al lado izquierdo, B3. Luego ya vamos a ir con el quinto espacio y sexto espacio. Aquí está entre el quinto, bueno, vamos mejor al quinto y la línea medio clavicular. En el quinto y la línea medioclavicular vamos a ubicar el B4. Y entre el B2 y el B4 va a ir el B3, simétricamente. El B5 va a ir en la línea axilar anterior
y B5, bueno, perdón, y sexto espacio intercostal, y finalmente la línea axilar media con el mismo espacio intercostal para la B6. Lo vamos a ver luego más detallado. Bueno, triángulo Itoven. Como les comenté, ponemos nuestros electrodos de las extremidades primero, rana verde, y luego de eso, imaginariamente, tenemos unas derivadas de 1, de 2 y de 3. Como les dije, al pie izquierdo lo dejamos de lado, perdón, pie derecho lo dejamos de lado, no por ser negro, sino porque tiene la energía que vira la Tierra. Entonces, solo trabajamos con las otras tres derivadas. Ahora, cada una tiene un sentido. La uno va a ser positiva aquí y negativa aquí. Es como si hacemos un vector, va a ir de esta manera. Ya, la 2 tiene también una forma, ¿no? Un vector de esta forma, siempre de negativo a positivo. Y finalmente la 3 tiene esta forma, de negativo a positivo, perdón. Ahora, si esto lo llevamos a un ejemplo de un corazón, vamos a ver lo siguiente. Bueno, esto mejor lo explicamos luego. Suficiente con que conozcamos que hay un triángulo formado y que tiene una orientación. Ese triángulo se forma entre las unipolares. Entonces, las unipolares van a formar a las bipolares. Y ahí tengo mis 6 primeras derivadas. Listo. Ahora vamos a las siguientes, que es justamente esta de aquí. Ya. Tengo ahí mi triángulo, ya hemos visto que tenía una orientación. Mejor vamos a tomar esto de aquí. Aquí está. Es como si, bueno, le coloqué una en el brazo izquierdo, brazo derecho y una en el pie. Cada una es como una cámara, una incidencia. Entonces, una de ellas va a tomarle una foto de aquí, la otra le toma una foto de aquí y la otra le toma una foto de aquí. Cada una cumpliendo con su vector. Ahora, si esto lo llevamos a un círculo imaginario en donde el corazón esté al medio, la de abajo está yendo en sentido, bueno, está yendo para arriba. La de aquí, vamos por la de aquí, la del brazo derecho, está yendo así, inclinado hacia abajo, ¿verdad? Y la del brazo izquierdo está yendo en el otro sentido, inclinado hacia abajo también, pero en otro sentido. Ahora, yo les había comentado, bueno, esta de aquí es la ABF. La ABF va a tener el otro sentido, perdón, este de aquí. ¿Por qué? Porque la incidencia del corazón, como les había explicado antes, es un poco contraria en la ABF, para que cumpla que es la derivada 2, o perdón, aquí estamos, ajá, ya. Entonces, aquí voy a tener otros trazos en donde tengo derivadas 2, derivadas 3, que son las que faltan, pero solo trabajando con estas que están aquí, ABF, ABL y ABR, cada una de ellas tiene un sentido. Vamos a empezar con eso. Y ahora vamos a las siguientes, aquí están, en la misma incidencia, cada una desde una zona distinta. Estas ya son las imaginarias, ¿no? Y se recuerdan que tenían un sentido. La de 1 iba en este sentido, por ejemplo. Entonces, eso mismo se va a cumplir en el círculo cuando lo veamos. La de 1, aquí está, lo estamos señalando, y va a cumplir con ese sentido. La de 2 es esta que está aquí, que, bueno, está con 60 grados, y la de 3 está con 120 grados. Si recordamos, aquí está la ABF, y la ABF con la 1, suficiente con recordarnos solo esas dos para hablar de un corazón que está bien o que está mal. ¿Por qué? Por ejemplo, si es que tenemos bueno, las ondas en la derivada 1 son positivas, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, Esta es la 1, ¿verdad? Entonces me ubico en su perpendicular, que sería la ABF, aquí está. Y cuando ya me ubiqué en la ABF, voy a ver todo lo que está cerca a la derivada 1, que es la que estoy observando, es el sentido positivo y todo lo que está detrás es el sentido negativo. Ya, entonces, yo les había dicho, si es que aquí está, un poco más claro, si es que mi EKG en la derivada 1 es positivo, tiende más hacia ser positivo que negativo, allá, entonces me ubico en el lado de acá, el lado derecho del círculo. Y este círculo es el sistema exaxial, en verdad, el que se trabaja para evaluar un corazón. Ya, y ahora voy a mi ABF. ¿Qué es lo que tengo que ver primero? Mi perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de ABF? La 1. Listo, entonces, si es que les digo que ABF también tiene el mismo patrón, es un positivo, bueno, voy a hacerlo aquí a grosso modo, pero tiene un patrón positivo.
Entonces, tengo que ir a la zona cercana, ¿verdad? A la zona cercana, aquí voy a cambiar de color, a la zona cercana a ABF. En este caso sería todo esto de aquí. Todo esto es la zona cercana. ¿Y cuál es la parte que coincide? Bueno, es justamente este cuadrante. Y este cuadrante es el cuadrante del que se habla de un corazón normal. Cuando un corazón se dice que el ángulo QRS de un corazón es de 0 a más 90 sería aquí, entonces es un corazón normal. Pero si es que está más de 90, es un corazón patológico. Y si está menos de 0, es también un corazón patológico. Cuando está menos de 0, se dice que está inclinado hacia la izquierda. Y si es que está más de 90, se dice que está inclinado hacia la derecha. Por ejemplo, en la sierra, se dice que los pacientes tienen el corazón, o las personas tienen el corazón inclinado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia derecha. Porque hay más gasto si recordamos qué arteria sale del ventrículo derecho, la pulmonar, justamente porque hay menos oxígeno en la altura y se necesita que haya un mayor esfuerzo de este lado del corazón para que pueda llevar un suficiente oxígeno o tomar suficiente oxígeno primero y luego llevarlo, ¿no? Entonces va a haber una hipertrofia, el músculo va a crecer porque hace más trabajo y está inclinado hacia la derecha. Esto es normal en muchos pacientes de la sierra. Bien, y aquí ya está el sistema hexaxial. Hemos juntado todas las derivadas que hemos visto, desde las unipolares, ABR, ABL, ABF, las bipolares y las precordiales. Bueno, las precordiales en realidad no se logran ver en el sistema hexaxial. Las precordiales solo son como para orientarnos en el trazo electrocardiográfico, pero en estas vamos a ver estas 6 derivadas. Y aquí está la ubicación de cada una de las derivadas más precisos y los colores también. Siempre va en ese orden: rojo, amarillo, verde, marrón, negro y morado o lila. Eso hay que acordarnos siempre. Bueno, aquí vamos a continuar con las precordiales. Ya hemos visto las estándares, ahora las precordiales, desde B1 a B6. Cada una de ellas incide de forma diferente sobre el corazón. Sucede algo muy similar a lo anterior. Justo por eso es que la B1 y B2 van directamente al septo membranoso, septo muscular, y aquí está la B1 y B2 que son de la cara septal, B3, B4 de la cara anterior y B5, B6 de la cara lateral baja. Y listo, si queremos complementar acá, el 2, el 3 y ABF eran de la cara inferior y también teníamos la lateral alta que era AB, ABL y el 1. Bueno, ya está. Ahora sí vamos a continuar con este EKG que también nos debe ya dar una impresión diagnóstica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, a ver, vamos a revisar esto. Vamos a la B2 o C2 también en algunas nomenclaturas. Aquí tenemos esto, en forma de orejas de conejo, ¿no? Justo se le conoce así, como ondas en orejas de conejo. Y su otro nombre más técnico es onda RR, u onda mellada. Bueno, esto significa que la actividad eléctrica aquí fue como en dos momentos, muy seguidos, pero fue en dos momentos, que lo ideal es que sea solo en un momento, pero aquí fue en dos momentos. Bueno, eso es algo patológico. Luego vemos aquí en la B3 que también hay un momento en el que hay una depresión, ¿no? Si es que hacemos una isoeléctrica de esto, entonces hay como un QT que está yéndose para abajo, que también nos va a hablar de un problema. Y vamos a ver qué impresiones tenemos acá. Bueno, hay un descenso LST, evidentemente, en la B3, como lo habíamos señalado. Hay un bloqueo completo de rama derecha. Justo las ondas melladas nos hacen pensar en bloqueos completos. ¿Por qué derecho? Porque C1 y C2 son del lado derecho. Eh, y aquí no hay que confundirnos por esto, ¿no? B1, B2 son septales y están más en relación con el lado derecho del corazón. Cuando colocamos nuestras precordiales, B1 y B2 están más hacia la derecha, B5 y B6 están más hacia la izquierda. Listo. Bien, vamos a continuar. Aquí hay otro EKG. Se los dejo de lectura. Vamos a continuar para que el tiempo no nos gane. Aquí con los vectores sucede algo muy similar. Cada vector tiene una incidencia y en cada uno de ellos va a variar. Pero el más importante, el que siempre debemos manejar es el B2. Vino en una pregunta de residentado. eh, en la onda
señale cuál es la característica de las ondas normales en la derivada B2. Y era complejo, ¿no? Porque, pucha, ahora tengo que recordarme cómo es las ondas en B1, en B2, B3, y guau, hasta que me acuerde de B2, pucha. Pero en realidad, como les dije en un inicio, esa es la teoría. Todo lo que hablamos en teoría es lo que se relaciona más con B2. Entonces simplemente tenemos que ubicar qué era lo normal, en lo que estamos acostumbrados a que sea normal. Bueno, aquí también les dejo esto de lectura y esto es interesante, el complejo QRS, que teóricamente es así, pero no siempre va a ser así. Puede ser así como lo vemos aquí. Aquí no hay un Q, solo tenemos una R y una S, porque en teoría Q es la onda que precede a la onda R, ¿ya? ¿Y la S qué es? Bueno, lo mismo, la onda que sigue a la onda R. Entonces, ¿qué de diferente vemos aquí también? Que hay una onda R mayúscula y una onda S minúscula. En cambio, aquí hay una R mayúscula y una onda S mayúscula también. La diferencia en los libros es que las mayúsculas, sean Q, sean R, sean S, las mayúsculas son cuando están mayor a 5 milímetros de altura o de profundidad. En cambio, las minúsculas, sea R, sea S, sea Q, es lo contrario, cuando son menos de 5 milímetros de profundidad o altura. Bueno, en cambio aquí vemos justo algo parecido a lo anterior. Esto se le llama RR, bueno, RS, R', porque tiene dos picos, los picos son las Rs. En cambio aquí tenemos una onda R mellada, que no podemos decir si es R pequeña o R grande, ¿no? Porque no tenemos cómo medir un mismo piso para ambas. Aquí tenemos una onda RS, R minúscula S mayúscula, por la profundidad, igual aquí, igual aquí. Listo, con eso podemos hablar de muchos diagnósticos, como habíamos visto anteriormente, y ahí están más detalles del complejo QRS, la onda T. Vamos a ver, ¿para qué nos sirve ya el EKG? Ya quiero diagnosticar, listo. Podemos ver desde extrasístoles, taquicardias, fibrilación, bloqueos, semibloqueos, cardiopatía isquémica y muchas otras cosas. Pero en resumen, el EKG es mucho más preciso para eventos de isquemia, que tengan que ver con isquemia coronaria sobre todo, y eventos arrítmicos, IA. Y si quiero una hipertrofia, bueno, sí te va a servir, pero es mucho más preciso un ecocardiograma, porque te puedo hablar incluso de qué nivel 1, 2, 3, de una hipertrofia ventricular, pero el EKG solo te va a hablar de una hipertrofia en general. Entonces, si es que hay algún evento de isquemia ritma, lo primero que pienso es EKG. Listo. Pero también nos va a servir para trastornos electrolíticos, que ya va un poco más y con el tiempo lo van a tener más dominado. Y aquí está justo, si es que el eje, que ya sabemos ahora bien cómo ubicar, si es que está de 0 a -30, podemos hablar de estas enfermedades, de -30. Por ejemplo, si tengo este círculo en mi sistema exaxial, aquí está BF, mi derivada 1, por aquí está mi ángulo 30 y aquí el ángulo de 60. Les dije que todo esto es normal, pero con la clínica, como sabemos en medicina, no todo es absoluto y puede haber algo que sea normal. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí. Si tenemos un ángulo de 90 a 120. Listo. Aquí está 90 y 120. Ya hallé mi ángulo, hice mis trazos, trabajé con todas mis derivadas y mi ángulo está en este rango, de +90 a +120. ¿En qué enfermedades puedo pensar? Aparte de tener una desviación a la derecha, lógicamente, que es lo que veo primero. Y si quiero hablar en términos mayores, puedo pensar en diferenciales, como un hemibloqueo del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón o un corazón vertical, que y es una forma que nos podría definir más la imagenología, pero también un corazón vertical, que puede ser por presencia de una pericarditis o alguna patología a nivel de los pulmones que estén colaterales. Entonces, con eso podemos ir más allá. Y aquí les dejo un EKG normal con algunos tamaños, pero más que esto me gusta esta lámina, que es un resumen de los tamaños que debo tener. Si es que mi onda P es así, entonces puede estar en este rango. Pero si mi onda P es de este tamaño, ya, pienso en algunos diferenciales. Puede ser en este caso, que esté demorando mucha mi despolarización o excitación auricular. Y esto por una hipertrofia auricular. Bueno,
Luego tengo el intervalo PR, intervalo QT, distancia RR, intervalo QT corregido. Todo esto yo debo hallar en un electrocardiograma, que no es más que contar cuadraditos. La distancia o duración es contar cuadraditos. Si cada cuadradito me valía 0.04 segundos, entonces más o menos la onda P va por de 2 a 3 cuadrados. El intervalo PR, a ver, vamos a hacernos un ejemplo para que quede más claro. Vamos a poner un promedio, 2 cuadrados para la onda P, aquí 4 cuadrados para el intervalo PR, en este caso 10 cuadrados para el intervalo QT y el QT corregido que ya es una fórmula. La fórmula del QT corregido es básicamente QT que hemos hallado, el QT hallado en, en distancia, bueno, en este caso en milisegundos, no 0.42, sino 420 sobre la raíz cuadrada de R a R', es decir, de pico a pico. Listo. Y esto tiene que ser idealmente este valor. Cuando yo hallo el intervalo QT corregido, cuando mi intervalo QT es largo o es muy corto, entonces tengo que corregirlo. Por ejemplo, pasó que una vez el Sporting Cristal contrató a un doctor, vamos a llamarlo doctor Carlos. El doctor Carlos, como trabajo, tenía la tarea de hallar el electrocardiograma de cada uno de los jugadores. Y lo que dijo, bueno, son jóvenes, profesionales, deportistas, no creo que estén mal del corazón, de lo que uno menos espera, que estén mal del corazón. Entonces voy a hacer la finta, voy a hallar mi electrocardiograma, voy a hacer el que está leyendo, que está contando, y ya. Y pongo todos los hallazgos que veo, lo que cuento, ya, y al final, porque el QT es lo que veo al final, ya al final le pongo QT normal, no me voy a poner a contar 10 cuadraditos, ya. Entonces, paso que uno de estos, bueno, de lo que todos los deportistas tenían esta forma de electrocardiograma, vamos solo a enfocarnos en el QT, todos tenían, este era el jugador uno, el jugador 2, todos tenían la misma forma, pero uno de ellos tenía lo siguiente, tenía el PQRS hasta ahí normal, pero luego era ampliado y aquí recién aparecía el T, y esto es un intervalo QT. Ya, listo. ¿Qué puede estar fallando aquí? Que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, les hablaba de que si tenemos un intervalo QT ampliado en distancia, podemos hablar de una posible muerte. Y de hecho, pasó que uno de los jugadores del doctor Carlos, del Sporting Cristal, falleció la semana siguiente. Y el doctor les explica, no, tal vez es una enfermedad hereditaria y tal. Cuando le piden el informe, ven que tenía el QT largo y no lo había descrito el doctor. Pucha, y ahora un problema. Entonces siempre es importante esto del QT, porque puede llevar a la muerte y muy, muy frecuente, sobre todo en jóvenes, que el QT sea amplio y más en deportistas, porque tienden a la bradicardia. Entonces, bradicardia, ¿por qué? Porque el corazón ya no es necesario que haga mucho esfuerzo, ¿no? Trabaja lento porque todo el cuerpo está en muy buen estado. Entonces, básicamente hay que tener cuidado con el QT. Pero luego tenemos que hallar el complejo QRS. Y lo interesante del QRS es que también hablamos de tres ondas en el mismo. El Q patológico, cuando el voltaje, la altura es más de 2 milímetros, o sea, 2 cuadraditos. Onda R, cuando la B4 debe ser la más grande. Y S patológico, que debe ser una duración de más de 1 milímetro, es decir, de un cuadradito, para hablar de un S patológico. Bien. Con esto, ¿cómo leemos el electrocardiograma? Nos da un electrocardiograma y hay que leerlo, listo. Podemos hablar de un ritmo sinusal o irregular primero. Si el ritmo es sinusal, tiene que cumplir con esto de aquí. Las ondas P deben estar presentes en todas las derivadas, deben ser positivas en las inferiores, 2, 3 y ABF, y negativas en la ABR. En las demás puede ser como guste. Todos los complejos QRS deben estar presentes y precedidos de una onda P. La frecuencia cardíaca debe estar en el rango de 60 a 100. Y la distancia de R a R y P a P debe ser igual. Estos 5 criterios para que hablemos de un ritmo sinusal. Y el ritmo irregular entonces es lo contrario. Puede que haya, bueno, no hay una misma distancia entre pico y pico, o RR, o P a P, y ahí podemos tener enfermedades como fibrilación, taquicardia, extrasístoles. Y luego
La lectura se continúa con ver a ABF y D1. ¿Se acuerdan para qué era eso en mi sistema exaxial? Para ver el ángulo, ¿verdad? Ahí está el 1 y la ABF que era más vertical. Ya listo. Determino en qué cuadrante está. Es que está en este de aquí, que en geometría lo llaman cuadrante 1, el de abajo cuadrante 2, cuadrante 3 y luego el cuadrante 4. ¿En qué cuadrante el corazón está bien? En el cuadrante 2. Si es que yo ya sé que 1 es positivo, ABF es positivo, entonces mi ángulo va a estar aquí. Y entonces es un corazón normal. Pero si es que, bueno, esto ya es otro término, si es que es un QRS eléctrico o isobifásico, entonces esto va a cambiar. Como ya les había comentado, tiene que ver con las ondas, si son positivas, negativas. La misma distancia hacia arriba, la misma distancia hacia abajo, es una onda isoeléctrica. Luego hallamos el eje, que puede ser perpendicular. Bueno, esto ya es para la lectura del sistema exaxial, que ya les venía explicando, ¿no? Es lo mismo que está acá. Pero voy a hacer lo mismo que hice con 1 y con ABF, lo voy a hacer con 2. ¿Y cuál es la derivada de 2? Es ABL, perdón, la derivada no, la perpendicular. Forma un ángulo de 90. Voy a leer 2 viendo siempre, si es que 2 es positivo, entonces la onda va a estar por aquí. Y si ABL luego es positivo, imaginemos, entonces el ángulo va a estar por aquí. Y esa es la forma de leer. Luego paso a leer ABR con la derivada 3. Bien, esto para hallar el ángulo. Luego, ¿qué más en la lectura? El eje. Ya hemos hallado el eje, ya sabemos cómo hallarlo, y aquí hay algunas diferenciales, si es que está para la derecha o para la izquierda. Importante conocer eso, porque con la clínica podemos diagnosticarlo ya con solo ver el eje. Ahora, la taquicardia, siempre ver si es que la frecuencia cardíaca está elevada. Si es que está elevada, el QRS puede ser corto o bajo, perdón, ancho o estrecho, esos términos correctos. ¿A qué se refiere esto? El QRS estrecho es este de aquí, el cortito. A ver, uno mejor, este de aquí, ese delgadito. El QRS ancho, en cambio, es uno más largo, con más grosor. Listo. Entonces, cada uno de ellos nos va a hablar de diferentes patologías, también las dejo para su lectura. Hasta este punto, hay otras patologías como el bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que también lo dejo aquí, ya es un poco más profundo, pero nos vamos a acordar así. Bloqueo de primer grado cuando el intervalo PR está prolongado. Aquí está, eh, este es la onda P y R debe estar por aquí abajo en esta deflexión. Y esto está prolongado. Si nos acordamos el tamaño ideal, entonces podemos hacer la comparación. Más de 0,2 segundos. Eh, bueno, el bloqueo de segundo grado es cuando hay una onda P auricular sin la onda QRS, como sucede aquí. Aquí hay un latido fallido. Aquí hay una onda P y después de esta se supone que debe haber un QRS, pero no hay. No hay, entonces hay una pausa y sigue la onda P siguiente. Este es un bloqueo de segundo grado, diferente al de primer grado. En el primer grado solo vemos PR, en el segundo vemos P y no hay el complejo QRS. Y en el tercer grado ya mucho peor, ya más evidente, vemos P y QRS. P es por la aparición de, de una onda P disociada, totalmente disociada, porque está entre P y P. Bueno, ¿cómo leer un EKG? Ya tenemos los datos, vamos a ver el ritmo, ya sabemos cuándo es sinusal o irregular, luego la frecuencia, eh, vamos a ver la distancia. También hay una forma para hallar la frecuencia viendo los cuadraditos, que es, es contabilizando la distancia cuadradito a cuadradito, pero últimamente ya la tecnología dice que las máquinas de EKG puedan sacar la frecuencia cardíaca ahí abajo, en los datos. El ángulo, QRS, y los tamaños, ¿no? Que ya les mostré también, cada uno de ellos puede ser patológico. Las observaciones, que pueden hablar de ondas melladas, interferencias, o el estándar que puede estar descalibrado, o errores técnicos. Y finalmente la conclusión. Todo esto para que al final podamos decir ritmo sinusal, o podamos decir, no sé, tal vez un intervalo QT elevado con tendencia a isquemia o a infarto de infarto agudo de miocardio, que es muy común, y tal. Entonces, por ejemplo, esto es lo que yo hacía en las primeras lecturas que tenía de electrocardiograma. Primero hallar el ritmo,
Vamos al segundo, que está más presentable. El primero es un poco de lo que pasa, ¿no? Para hallar el ángulo. Pero aquí está el segundo, por ejemplo, hallamos un ritmo sinusal normal, cumplía los 5 criterios, tiene 77 ciclos por minuto, la frecuencia cardíaca que está, la distancia de PAP, la distancia de RR, QRS, estamos aquí hallando el ángulo QRS, que en este caso era 90 grados exactos. Luego las medidas que están aquí, bueno, todas eran normales. Las observaciones, aquí sí teníamos algo interesante. Teníamos una onda S mellada en B4, B5 y una onda RR y ambas en B6. Entonces concluimos en primero un ritmo sinusal normal y luego hipertrofia o bloqueo de rama derecha incompleto. ¿Por qué rama derecha? Bueno, si bien es cierto el ángulo no tenía mucha inclinación hacia la derecha, pero estos patrones que vemos aquí, que se presenten justamente ahí, son los que nos indican un bloqueo de rama derecha incompleto. Eh, Perdón, bueno. Bueno, continuando. Este es un resumen que les dejo, me pareció interesante y es un poco más profundo. Esta es una aplicación que les puede servir a ustedes, ahí está el link. Les puede servir para practicar a reconocer patrones en electrocardiograma. Es muy bonito. Ustedes van a ver que aquí va a correr el electrocardiograma y les da un minuto para elegir cuál es su posible patrón o diagnóstico, como por ejemplo estos que los extraje de ahí. Bueno, estos resúmenes que también son interesantes, el bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, básicamente viendo en qué lugar se ubican las derivadas y los patrones que cumplen, que también los dejo para que puedan profundizar. Y hasta este punto, tal vez algunas preguntas interesantes que podamos tener, o a modo de resumen, lo que habíamos revisado antes. Eh, bueno, por ejemplo, algo que van a ver muy frecuentemente cuando les toque leer un electrocardiograma son las caras. La cara más común es la inferior, que está comprendido por la derivada 2, 3 y ABF. También tenemos una, bueno, si es que tenemos ondas F, les hablaba, ondas F minúscula, fibrilación auricular, ondas F mayúscula, flutter o flutter auricular. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, básicamente eso, ¿no? Y bien, con esto, bueno, sin antes de mostrarles, mantener descartar, sin antes de mostrarles esto de aquí, que quisiera terminar con esto, al menos para que se lo puedan llevar como, como una lección o al menos que hayan captado algo. Aquí tenemos 10 casos clínicos, no los voy a explicar todos, solo algunos que estén interesantes, vamos hasta alguno de ellos. A ver, voy a ubicarme con alguno de ellos. Un momento. Es necesario también considerar siempre los datos clínicos que nos puedan ofrecer en la redacción, porque con esos vamos a llegar al diagnóstico también. A ver, vamos a... Déjenme recordar bien cuál de estos es el que me interesa que ustedes puedan tener en cuenta, sobre todo. A ver, vamos al primero. Ya. Este de aquí. No, este de aquí. Sí, este de aquí. Bien. Bueno, este es un caso interesante, muy interesante. Incluso, bueno, a ver, vamos a ver cuál es su clínica. Si nosotros, como estudiantes, nos llega un paciente así, varón de 74 años, consulta por cansancio, ¿ya? Ya, datos interesantes son que es hipertenso hace 10 años, con tratamiento, amlodipino, es un antihipertensivo, y control irregular de sus cifras de presión arterial. No toma medicación excepto paracetamol, en ocasiones por dolores, por insomnio, y hace vida activa, es un maestro jubilado ya. No refiere a hábitos tóxicos excepto consumo de alcohol, ya, dato interesante. Em, Consulta porque desde hace 2 semanas nota cansancio fácil con esfuerzos moderados, como por ejemplo subir un piso de escaleras. No tiene disnea ni ortopnea, no refiere tampoco dolor torácico, aunque hace un par de meses presentó un mareo al girar la cabeza, al que no dio importancia. No refiere síntomas sugestivos del síndrome constitucional ni depresión. A la exploración física, a ver,
Como hallazgo positivo destaca una frecuencia cardíaca de 41, muy bajo, eso es una bradicardia. Ya, un soplo sistólico eyectivo suave en borde external izquierdo, bueno, un soplo sistólico y sin irradiación y se solicita un electrocardiograma, que es el siguiente. Ahí se los dejo para que vayan pensando en algún posible diagnóstico. Les doy una pista. Pueden encontrar este patrón que sugiere el diagnóstico en todas las derivadas. Está presente en todas. Eh, ya, ¿qué más? Bueno, eso básicamente. Si es que tienen algún diagnóstico en mente, lo pueden emitir, pero bueno, vamos a resolverlo. Este es un EKG que muestra ondas P agregadas, es decir, una onda P antes de otra onda P. Aquí es más claro ya incluso. Onda P, onda P, onda P, onda P. Y se recuerdan que si es que la onda P está presente y no hay un complejo QRS, hablamos de una patología. Bueno, en este caso es un bloqueo de segundo grado, porque está la ausencia. Podría ser de tercer grado, sin embargo, no vemos totalmente una onda P disociada de su ángulo QRS, o tres ondas P juntas, ¿no? En otras palabras. Y aparte de esto, porque muestra una bradicardia con 41 LPM, latidos por minuto, y su tratamiento también con fármacos que actúan sobre el nodo auriculoventricular, que nos habla de que posiblemente aparece bloqueo por este motivo, porque justamente la intención de controlar su, 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 su presión y sus patologías cardíacas, está provocando este bloqueo. Y bueno, entonces dada la ausencia del complejo QRS y por la clínica presentada, podemos concluir en un bloqueo de segundo grado y lo ideal sería pedirle un control Holter, que es un EKG de 24 horas y se evalúa luego de pasar las 24 horas para ver si hubo alguna actividad extra de alguna onda. Y bueno, con esto entonces, listo, creo que espero que me haya dejado entender. En realidad, EKG es un tema muy amplio y es necesario partir desde lo básico para poder entender ya luego grandes enfermedades. Como estudiantes e internos les va a servir mucho saber EKG porque puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de muchos pacientes, sobre todo en emergencias, que es en donde tenemos la primera impresión del paciente y podemos tomar alguna decisión que pueda decidir inclusive si es que se recupera o si es que prolongamos su estancia en el hospital como tal. Bien, les dejo aquí algunas páginas recomendadas, que es lo que les comentaba la vez pasada. Es una página que puedan seguir en las redes sociales, se está subiendo material de estudio y ustedes también puedan repasar en las preguntas que hacemos en esa página, en esas redes sociales. Bueno, sin más, muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, quedo dispuesto a responderla y espero que me haya dejado entender sobre todo. Y gracias por su atención, chicos. Bien, chicos, con esto damos por concluida la ponencia del día de hoy. Agradecemos a Jonathan una vez más por su valiosa presentación sobre fisiología del EKG. Ahora abrimos un pequeño espacio de 2 minutos para una ronda de preguntas. Si tienen alguna consulta, pueden escribirla en el chat o levantar la mano virtualmente para poder activar su micrófono.